Muy buenas tardes y bienvenidos en esta ocasión en horario de tarde, que no en horario de noche, en este 31 de diciembre al último debate del año 2015, aunque dentro de nada, de 7 días, volveremos a empezar temporada, empezaremos el año 2016 hablando de nuestros pueblos, se lo contamos al final. Pero esta noche hemos querido sentarnos en este plato para hablar del mundo de la cultura, para hacer un análisis de los actos culturales más importantes que han tenido lugar a lo largo de este año e ir avanzando algunos de los nombres propios de los que vamos a oír hablar en 2016. Para hablar sobre cultura nos acompañan en plató José Antonio Suárez de Puga, socio fundador de la Asociación Gentes de Guadalajara. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Plácido Ballesteros, responsable del Servicio de Cultura de la Diputación Provincial. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y en el otro lado tenemos a Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y a Ana Ongil, que es coordinadora del Rincón Lento y miembro del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Muy buenas noches. Hola, Rosa, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felices fiestas a todos, que estamos en Muchas gracias. días festivos. Estamos en día festivo. Estamos en días festivos, pero esta noche queremos estar también, tener ese pequeño espacio en sus casas y compartir con ustedes parte de este 31 de diciembre. La primera pregunta, por empezar por algún lado, ¿consideráis que ha sido un buen año, culturalmente hablando, para Guadalajara, que ha habido actos culturales variados y de más o menos calidad, pero más o menos para todos los gustos? Josepe. Pues yo creo que ha sido un buen año. Lo que pasa que en este campo de la cultura y de lo que constituye la difusión cultural siempre resulta insuficiente. La cultura forma parte de un sentir humano en donde nunca se alcanza lo que se pretende y esto es lo que nos hace avanzar. Pero realmente este es un año, por lo menos en lo que yo he podido percibir, realmente interesante, ¿no? No solamente por la persistencia de actos culturales que se vienen reiterando desde hace ya varios años en el panorama cultural de la ciudad de Guadalajara, sino porque también hay algunos otros actos, y a ese me voy a referir, que constituyen una novedad de carácter histórico, y me refiero concretamente a, por ejemplo, la celebración o conmemoración del 25 aniversario del Tenorio Mendocino por la Asociación de Gentes de Guadalajara. Porque en estos actos ha supuesto también la colaboración de entidades y agrupaciones culturales fuera de la propia organización asociativa de las Gentes de Guadalajara. Hablo, por ejemplo, de la Fundación Siglo Futuro, cuyo presidente se encuentra entre nosotros. Hablo de la participación de las personas importantes en lo que es el maratón de cuentos, como es la presidenta, ¿cómo se llama?, Blanca Calvo. Hablo de la Diputación, del Ayuntamiento. Todos han implicado en ese 25 aniversario. Sí, la participación, por ejemplo, del Conservatorio de Música, y, en fin, de la Escuela de Arte. Todo eso ha significado una reunión, una participación que, fundamentalmente por el hecho de esta efeméride del 25 aniversario, pues ha sido posible en Guadalajara. Me parece entonces que este acto o estos actos que se han celebrado durante el mes de noviembre en Guadalajara y parte del de diciembre, pues podrían ser destacados, y así lo hago yo, como uno de los más importantes en el año pasado. Plácido. En el año que estamos. En el año en el que estamos a puntito de despedir. Exactamente. A puntito. Plácido. Yo creo que sí, que ha sido un buen año, y ha sido un buen año fundamentalmente porque es un año en el que se ha puesto de manifiesto fundamentalmente que la cultura tiene vida desde la sociedad civil, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que además de las iniciativas de las instituciones que están ahí, que todas tienen pues, su propia programación, su propia trayectoria y tal, ha sido un año donde la sociedad civil ha sido protagonista pues, de los actos más importantes que han tenido a lo largo del año, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, eso habla de que la cultura está viva en la ciudad y en la provincia en general. Juan. Pues yo sigo creyendo que la cultura en Guadalajara se está manteniendo gracias a un auténtico milagro, porque son muchos años ya lo que llevamos de una crisis muy acentuada, muy profunda, y el hacer los actos culturales, la organización, la vida que se le está dando
no solamente ya, incluso como ha dicho Plácido, desde los organismos, que también, sin embargo, en la sociedad, en nuestras fundaciones, en nuestras asociaciones, estamos en una vida muy prolífica, y eso había que preguntarse por cómo se hace eso. Por eso a mí, cada acto cultural que se hace en Guadalajara, yo sé lo que cuesta esos actos hacerlos, la ilusión, el trabajo, y yo, como hablaba José Antonio Suárez de Puga, del Tenorio Mendocino, como el Rincón Lento, como la Fundación, como, en fin, Siglo Futuro, la verdad es que es un auténtico milagro estos 4 o 5 años que estamos pasando de sequía casi absoluta, y que sigamos adelante, la verdad es que ya es muy meritorio. Ana. Pues me parece sobre todo también que es un año de logros, en el sentido, por ejemplo, de que se han reabierto las puertas del teatro moderno, ¿no? Después de mucho tiempo de insistencia ciudadana y de reclamar ese espacio como para el arte y la cultura, y se consiguió, con lo cual es una buena noticia. Se ha empezado a llenar de contenido museos como El Sobrino, ¿no? que está ofreciendo además una parcelita que estaba un poco inexplorada y que yo creo que es una joyita de la ciudad para estar orgullosos, y que empieza a funcionar muy bien. Y luego es un año de supervivencia, ¿no? Como dice un poco Juan, es un año en el que se han conseguido mantener propuestas culturales que son de hace mucho tiempo, pero que con poquito presupuesto, pero mucho esfuerzo y muchas ganas, van estando ahí, se van consolidando, algunas maduran. Y yo la verdad que cada vez que voy a otras ciudades presumo mucho de Guadalajara y de nuestras cosas culturales, y por ejemplo mis amigas siempre están diciendo: avísanos por favor, porque es que lo que tenéis en Guadalajara merece muchísimo la pena, y creo que debemos valorarlo. ¿Con qué actos de los celebrados a lo largo de todo este año 2015, que estamos a punto de decir adiós, os quedáis? José se queda con los del Tenorio Mendocino, intuyo. Sí, como bien has claro, dicho que antes. me parece interesante e importante ese hecho. ¿Los demás con qué os quedáis? ¿Qué destacaríais? Sí, yo dos, ¿no? El Tenorio Mendocino, pues por lo que supone, 25 años de una iniciativa que surgió de la iniciativa particular, que las instituciones lo que han hecho ha sido pues facilitar medios, algo de presupuestos y tal, pero que es algo que no se hubiera mantenido si no fuera de la gente. Jugando un poco incluso con la gente de Guadalajara y tal, con la gente en general, ¿no? Es importante que a lo largo de 25 años un colectivo que además que ha ido evolucionando, porque en 25 años los que empezaron como Josepe, algunos están, pero la mayoría ya no están, otros se han renovado, otros han vuelto, otros se han ido, otros han llegado, otros y es importante, ¿no? Que la sociedad haya asumido un proyecto cultural como el Tenorio Mendocino, con el significado que tiene, y que haya durado durante 25 años. Yo creo que eso es de destacar. Y yo destacaría la inauguración del Museo Sobrino. Museo Sobrino, por su trascendencia, yo creo que va a suponer un antes y un después, ¿no? Por quién es Sobrino, es decir, el artista, uno de los artistas más importantes de la escena internacional, y que es dentro de la escultura, y que es natural de Guadalajara, y que el hecho de que el ayuntamiento pues haya apostado por abrir el museo, con todas las dificultades que ha habido y tal, eso, ¿no? Pero el hecho de que haya abierto, y lo que va a suponer de dinamización del arte contemporáneo. Una parcelita que solo en la ciudad la estábamos marcando desde la Antonio Pérez de la Diputación, desde el año 2008 que abrimos, 8-9 que abrimos la Antonio Pérez, pero que el arte contemporáneo en la provincia en general y en la capital estaba huérfano de espacios, y yo creo que el Sobrino va a venir a llenar ese hueco, ¿no? Por este lado, ¿qué destacáis? Pues yo indudablemente, siempre que se recupera un espacio para la cultura, para mí tiene una relevancia especial. En este caso, como bien decía Ana, esa recuperación que hemos hecho entre todos del teatro moderno, la verdad es que para mí es esencial. Lo que hablaba José Antonio Suárez de Puga del centenario
digo del centenario, ojalá, Del 25 del aniversario. 25 aniversario del Tenorio. Nosotros hemos colaborado con ellos con mucho gusto y la verdad es que también es un tema relevante, ¿no? Lo que decía también Plácido del Museo Sobrino, indudablemente es otro espacio que hemos recuperado para la cultura, que hemos hecho, recuperado no porque es nuevo, pero ahí está. Y como dices tú, marca un antes y un después. Y yo creo eso que va. Y luego yo destacaría mucho pues que todos los demás cosas sigan. O sea, que siga el maratón, que siga los 90 y tantos actos de la Fundación Siglo Futuro, de entre ellos 20 y tantos en la provincia, que siga Rincolento con su pujanza, que sigan tantos y tantos la Asociación Fotográfica, el Cineclub. Eso de verdad, vuelvo a reiterar, que eso parece un milagro. Ana. Bueno, yo aparte de destacar como siempre el Maratón de los Cuentos como algo maravilloso que sucede cada año en junio y que transforma la ciudad en ese lugar donde todo el mundo querría vivir, ¿no? Una ciudad llena de color, de historias y en la que la gente se vuelca por completo. Destacaría el premio nacional que le han dado a Ultramarinos de Lucas, ¿no? Porque me parece a destacar en nuestro panorama cultural local una compañía de teatro que lleva currándoselo un montón de tiempo y que muchas veces incluso le cuesta, ¿no? Encontrar espacios aquí donde llevar a cabo sus representaciones y bueno, lo premian nacionalmente y le dan un impulso, ¿no? Esto creo que también nos debe hacer reflexionar un poco sobre el talento que hay en Guadalajara, las propuestas que hay y cómo debemos ponerlas en valor y un poco arroparlas entre todas, ¿no? También asociaciones, ciudadanía, administraciones, todos juntos, pues valorar lo que tenemos que es muy potente. ¿La gente que vive en Guadalajara es consciente de que es tan potente lo que tenemos en Guadalajara? Yo creo que no. Pero bueno, eso es un problema que no hay que achacarlo a la gente o a las gentes de Guadalajara, sino a la forma en que se concibe la cultura en este país, porque Guadalajara no es una isla solitaria en los fenómenos culturales. La cultura en España pues atraviesa muchas dificultades. Lo había puesto de manifiesto el presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido, y yo creo que eso es un tema que convendría abundar. Es decir, hoy nos encontramos con una cultura absolutamente nueva. El mundo y la historia ha pasado por una cultura agraria, por la cultura industrial, y hoy se señala como cultura la cultura digital. Es decir, lo que se llaman los TIC, o los medios de información y comunicación. Y yo creo que en ese aspecto, pues esta ciudad y en general casi toda la provincia escasea en este aspecto, en la información y en la comunicación. Los actos relevantes que se celebran no solamente en la ciudad de Guadalajara, y que hemos mencionado algunos de ellos, sino también en otros aspectos o en otros lugares de la provincia de Guadalajara. Hablamos, por ejemplo, del Teatro Medieval de Ita o los festivales ducales de Pastrana, pues tiene un cierto endogenismo, está hecho para la gente de allí, no está suficientemente comunicado. Yo creo que Guadalajara adolece, lo digo con absoluta prudencia, de que faltan medios de comunicación. Es difícil, yo leo alguna parte de la prensa, que los ecos culturales de la ciudad de Guadalajara y de la provincia de Guadalajara apenas tienen o ocupan espacios en la prensa nacional. No sé, es algo que está así. Aquí hay una prensa local que más o menos reconoce y recibe... Hacemos lo que podemos. También echando la culpa a nosotros mismos, que a veces bueno, estamos pues sí, ocupados hay en que miles de inculparse. cosas y dejamos un poco toda apartada la la cultura de también. Guadalajara pues se asienta, bueno, me refiero como hecho creativo, se asienta pues en la generosidad, en la voluntariedad, en el entusiasmo de los diversos grupos. En Guadalajara hay muchos grupos culturales. Guadalajara y toda la provincia esta de la meseta central es una tierra profundamente cultural. Es decir, la cultura aquí no puede ser una novedad, sino una continuidad de la gran cultura que ha tenido estas tierras de Guadalajara. Vamos, en un repaso somerísimo desde las épocas medievales con la ruta del Cid, lo que ha significado en la época del Renacimiento, el verdadero impulso
a la información renacentista que tuvo la Guadalajara mendocina, y sobre todo también en eso de la genealogía literaria. De estas tierras de Guadalajara se produce el arranque de una consideración literaria en España que atraviesa toda la literatura española. Me refiero a la obra del arcipreste Dita, al llamado Libro del Buen Amor, en donde se crea por primera vez el realismo, que habría de tanta importancia y recogido por toda la literatura cervantina, por la literatura picaresca, y que atraviesa toda la literatura española, eso del realismo, al lado del individualismo de carácter renacentista, el individualismo luego en la literatura de la naturaleza, como último arranque de lo que es el realismo. Podríamos hablar de esa literatura del tremendismo que inaugura en la posguerra española Camilo José Cela, el autor de uno de los libros más importantes e interesantes de la literatura alcarreña, el Viaje a la Alcarria, que afortunadamente pues, ha sido siempre recibido como un hecho importante para la cultura de Guadalajara, hasta el punto que se ha creado un museo para el Viaje a la Alcarria en el castillo de Zorita. En fin, todo esto significa que la cultura todavía atraviesa en España, pero un problema de carácter general. Mira, por ejemplo, lo han dicho otros, yo no estoy muy al tanto de ello, que en todo el proceso político que hemos vivido con las nuevas elecciones, apenas los partidos políticos han hablado de la cultura. Es verdad. No se ha utilizado esa expresión. Quizá también porque los partidos políticos están cargados de ciertas ideologías y la ideología obstruye e impide la evolución espontánea de la cultura no se inventa, es la que hay, pero apenas se ha hablado de ello. Había algunos aspectos en la política española, una de las cosas que se llamaba la cuenta cultural, la cuenta de la cultura cultural que establecía, y se estudiaban, eso se hizo en el año 1908 o 2008 hasta el 2012, que se estudiaba el impacto que los procesos culturales tenían en el Producto Interior Bruto y en el empleo. Eso ya se ha suprimido, cuando realmente se está descubriendo que uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico y el empleo, uno de los factores fundamentales e importantes, los procesos de las industrias culturales. Entonces, la ayuda a los emprendedores culturales, aparte de las subvenciones, que, por cierto, las subvenciones también crean un cierto clientelismo, o lo que sea el mecenazgo espontáneo, sino una pretensión de carácter presupuestario para el fomento de lo que se ha hablado un poquito en esa política, de dos hechos, a mi juicio, podrían ser importantes. Uno que se llama la creación artística, o sea, una economía de la creatividad. Por ejemplo, esa economía de la creatividad se ha visto en aspectos que son culturales y que forman parte de esa economía. Por ejemplo, y hablando un poco de lo que tú has señalado antes, por ejemplo, la gastronomía. La gastronomía ocupa en los medios de comunicación, información, un aspecto importantísimo, como el deporte. Bueno, si eso podía inspirar también a otros aspectos de la cultura creativa, de la cultura artística, pero que no se dan. Y otro es la creación de nuevos públicos. Me parece que lo primero ha sido apuntado por el Partido Popular y el segundo por el Partido del PSOE, creación de nuevos públicos. Ahora, la creación de nuevos públicos lleva consigo y se asienta en lo que llamamos, podría ser la protección artística, ¿no? O sea, la educación artística. Hay países en donde la educación artística es obligatoria, son directrices de la UNESCO, y que aquí en España pues no constituye. Aquí no se estudia música en el bachillerato, por lo menos en la época mía, no sabía, yo no conozco, no sé leer un pentagrama, es una cosa que eso se da en todos los sitios. Pero esos nuevos públicos necesitan estar apoyados en lo que podemos llamar las factorías culturales. Aquí hay factorías culturales en Guadalajara, importantes. Me refiero de carácter institucional, por ejemplo, el Conservatorio de Música, es una factoría creativa,
por ejemplo, la Escuela de Folclore, que atiende a la cultura popular, dependiendo de la Diputación Provincial, y se van creando también grupos que forman parte de la evolución que ha tenido la España democrática, que antes no existían. Aquí hay grupos de poesía interesantes, por ejemplo, el grupo Adversos, que precisamente estos días están celebrando una exposición con nada menos que 100 publicaciones de una revista que publica mensualmente. Existe grupos de poetas, por hablar de un aspecto que me podía interesar, que es, por ejemplo, los talleres de poesía de la biblioteca pública. Aquí hay unas cosas muy importantes que se han creado. Uno, a la preservación del patrimonio. Yo creo que de las dos grandes edificaciones que se han hecho en Guadalajara ha sido, de un lado, el establecimiento de la Biblioteca Pública Provincial en el Palacio de Dávalos, que es un espacio importante, y otra, el Archivo Histórico, con un nuevo edificio, precioso edificio, que, bueno, abastece suficientemente los aspectos de la investigación histórica. Y luego hay aspectos también que preservan el patrimonio. Yo hace poco estuve viendo en Atienza lo que es el Museo Etnográfico de la Posada del Cordón, y, por cierto, es un atractivo de carácter turístico. Yo cuando fui había bastante gente viéndola, ¿no? Sí, enseguida vamos a volver a hablar de la importancia que tiene la cultura para fomentar el turismo, ese turismo cultural. La protección patrimonial. Ajá, de eso vamos a hablar enseguida. Vamos a abrir la tertulia también al resto de los compañeros que están aquí sentados para hablar del mundo cultural, para que nos digáis un poco cómo veis esas limitaciones que puede tener, porque ha puesto Josepe un montón de temas encima de la mesa de los que seguro que también queréis opinar. El que queráis, cualquiera de vosotros. Hablabas de valoración del público, ¿no? O mejor dicho, de la valoración que hace el público de la cultura en Guadalajara. Para valorar esa cultura, yo creo que había que basarnos, primero, en el público que asiste a los actos. Segundo, la valoración que hace ese público de lo que presencia. Y lo tercero, la valoración muy importante de las administraciones, porque eso es importante, porque sin la ayuda de administraciones difícilmente podíamos seguir adelante. ¿Hay gente en Guadalajara para toda la cultura que ofrecemos, la Fundación y las asociaciones? Yo creo que no, Y lo estoy diciendo yo, como presidente de la Fundación Señor Culturo, que en ese aspecto de que la gente venga a nuestros actos no tenemos ningún tipo de problema. Pero yo, que voy a muchos actos, sé que no hay gente para todo. No hay gente para todo porque coinciden muchas cosas, que eso es otra cosa que tenemos que ver, del desorden de organización. La contraprogramación. Es que hay veces que tú te juntas con 3, 4 y 5 actos en Guadalajara y no hay público para todos, no hay público. La valoración que hace el público asistente, pues yo estoy con Josepe, creo que no. Creo que el público no capta lo suficiente todo el esfuerzo organizativo que hacemos las asociaciones y fundaciones. No lo capta, creo yo. Y por tercera vez digo lo mismo, y es las administraciones. ¿Ayudan las administraciones a la cultura en Guadalajara? Mi opinión es que la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, hace lo que puede, y nadie está obligado a hacer más de lo que se puede. Hemos tenido unos años muy malos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, todos en general, porque no hemos sido atendidos bajo ningún concepto la cultura en Guadalajara, y yo creo que en la región, pero más lo estamos centrando en Guadalajara. Hoy día creo que tenemos la esperanza de que eso mejore, estoy seguro que mejorará, y que la Junta de Comunidades sea un bastión importante para las organizaciones que estamos desarrollando la cultura en Guadalajara. Pero hay también otros dos factores, y es que no olvidemos, cuando hablamos de público, hay que hablar de juventud. No olvidemos la juventud, porque si tú vas a unos actos, el 90 y tantos % son gente mayor. ¿Dónde está la juventud? Y Ana podrá decir mucho también de esto. Y por otra es las subvenciones. Las subvenciones, tal y como antes estaban diseñadas, yo creo que eso ha terminado. Eso es historia, porque ya las subvenciones se tienen que basar en proyectos. Haces un proyecto, tienes subvención. No haces proyectos, no tienes subvención. Y yo estoy de acuerdo con las administraciones. Las subvenciones tienen que ser dadas a proyectos sólidos,
que atraigan la atención y que sean potentes culturalmente hablando. Ana. Bueno, yo en algunas cosas sí coincido con la opinión de Juan y en otras discrepo. En Guadalajara se escucha mucho esta frase que a mí se me clava muchas veces como una espina de en Guadalajara no se hace nada. Y incluso lo habremos dicho, ¿no? Algunas veces o en nuestros círculos se habrá dicho. Y yo creo que esa frase nos la tenemos que mirar mucho antes de pronunciarla y reformularla, ¿no? Más bien poniéndolos en la otra óptica y diciendo ¿qué hago yo por Guadalajara? ¿O qué demando, ¿no? Como consumidor de cultura y como persona activa que quiere participar de la vida cultural, ¿no? Y muchas veces nos quedamos fuera como si las administraciones o incluso las asociaciones tuvieran que programarnos una cultura y nosotros somos las personas que vamos a consumirla. Yo creo que ese papel debe cambiar. Debemos ponernos en el centro de este juego cultural, ¿no? de eso que llevamos inherente como seres humanos y decidir qué queremos hacer y qué queremos que se haga en nuestros barrios, en nuestras ciudades, ¿no? En nuestro país al final con lo cultural. Discrepo también un poco en que las administraciones hacen lo que pueden. Las administraciones hacen lo que deben. Tienen un dinero para cultura y tienen que saber gestionarlo y gastárselo todo, pero todito todo y reservar partidas bien gordas, porque sin cultura se empobrece totalmente la ciudad. Entonces creo que sí que se tienen que saber en el deber de llevar eso a buen puerto y favorecer que las asociaciones tengan lugares donde generar esos actos culturales, porque muchas veces nuestra programación es muy amplia, pero ni siquiera tenemos acceso a salas donde llevarla a cabo, ¿no? Yo creo que en Guadalajara hay un montón de chispazos en pequeños barrios de cosas culturales pequeñitas que se hacen y tienen muchísimo valor en las asociaciones vecinales, gente que hace rondas, que hace teatro, que se juntan en los centros culturales y sociales para hacer cosas y hablamos de tercera edad, de gente joven, pero hay que preguntarle a esa gente qué quiere hacer. No podemos hacer unas programaciones y luego esperar que vengan. Tenemos que ponerles en el centro, empoderar a la gente para que al final tome sus decisiones. Y de esa manera seguro que no, yo creo que no erramos, porque lo han decidido ellos. Creo que cambia un poco la óptica. Y luego, retomando eso que comentaba Josepe, que es verdad que se queda fuera muchas veces la cultura de los grandes debates, ¿no? Y de las propuestas, pues yo creo que, no sé si mejorará el Producto Interior Bruto, pero la felicidad interior bruta y el crecimiento de la persona sí la mejora una vida cultural participativa y rica. Entonces, yo creo que en Guadalajara tenemos muchas cosas y vamos por buen camino. Yo creo, Ana... Sí, apunta. Yo creo, hay una cosa que dices tú, que tenemos que centrarnos. Yo creo que hay una oferta por parte de todas las asociaciones muy rica en Guadalajara. Muy rica, muy diversa. Entonces yo creo que todos estamos haciendo... Yo creo que lo que podemos, y más quizá, ¿no? Desde luego. Decías tú de discrepar, yo no sé, la discrepancia a mí me encanta, pero no sé en qué has discrepado, porque es que no sé, porque yo no creo que haya, de lo que dices, discrepado nada conmigo. Pero quiero decirte que hay una oferta tremenda para la juventud, para los menos jóvenes en Guadalajara. ¿Pero es la oferta adecuada? Leyendo entre líneas de lo que ha dicho Ana. Ya, pero es que la oferta es decir, es muy amplia. La oferta que se plantea por parte de las asociaciones y los responsables de la cultura, de alguna manera, de todos los que estáis aquí, los que están fuera, es la que la gente quiere. Pero Rosa, realmente. es que es muy amplia y tiene que caber ahí, porque es muy amplia. Pero algo falla, Juan, algo falla en algunas veces, ¿no? Siempre. La gente va a los actos. No mucho, pero la gente va. Bueno, si me dejáis, si me dejáis aquí y tal, vamos a ver, yo lo primero que quiero matizar es la opinión de Plácido Ballesteros, una persona que lleva desde el año 80 trabajando en ámbitos culturales, primero como aficionado y desde el 88 como gestor público. No es una opinión institucional de la institución en la que trabajo y tal y eso, ¿no? Dicho esto, yo es que soy mucho más crítico que todos vosotros y soy muy crítico con las administraciones, pero soy especialmente crítico con los colectivos culturales. Especialmente crítico, porque creo que no se hace una distinción que es básica.
y es cuando hablamos de cultura no distinguimos cuando hablamos de espectáculo cultural, de lo que es cultura creativa y tal eso. En cuanto a la cultura, espectáculo cultural y tal eso, la ciudad está muy bien atendida, muy bien, la programación del teatro es buena, los cines comerciales pues están relativamente bien, los colectivos que crean cultura, o sea, que hacen espectáculos culturales en la provincia, bueno, pues ahí están, ahí están y espectáculos culturales. Pues me refiero ¿A qué te refieres? Pues me refiero a una conferencia en la que te traes pues a un intelectual que destaca mucho y que por sí mismo te va a garantizar que te van a ir 100 personas. Sí, pero eso no es un espectáculo cultural. Eso es un espectáculo cultural diferente. Es un ciclo de conferencias por especialistas que no tienen ese tirón mediático y no sé qué y tal, pero que te van a aportar mucho más que esa persona mediática. Por ejemplo, yo distingo esas dos cosas, porque si no es hacernos trampas al solitario. Yo insisto, cuando toca programar cultura, espectáculo, lo hacemos y llenamos, y todos llenamos. Todos llenamos. Otra cosa es cuando haces difusión cultural o científica o tal, que sabes que la respuesta de la gente pues va a ser la que es. Unas veces con más éxito, otras veces con ningún éxito, otras veces... Pero es que hay que asumirlo. Claro. Pero es que hay que asumirlo. Yo tampoco estoy... Vamos a ver, el que hay que coordinar en cuanto a la programación cultural, algo más sí. Pero no, yo no creo que en una ciudad con 80.000 habitantes no haya público para todo. Es que aunque coincidieran 8 actos, hay públicos para todo. Salvo que sean 2 actos idénticos o para, es decir, 2 obras de teatro y del mismo tipo de teatro y tal. Pero si hay 4 actividades culturales diferentes y tal y eso, con 80.000 personas viviendo en la ciudad, debería haber público para todo. Tengo que interrumpiros, nos tenemos que ir a publicidad porque nos hemos pasado ya de la primera media hora, así que hacemos un pequeño descanso y en nada y menos estamos ya de vuelta para seguir hablando del mundo cultural, seguir analizando los actos de este año, también analizando el sector de la cultura y hablar de los actos del año que viene. No se vayan hasta ahora. Ya estamos aquí de nuevo, todavía un ratito más para seguir hablando de cultura en este día, en este 31 de diciembre, porque queríamos dejar ya la política a un lado de una buena vez y hablar de cultura en este último día del año 2015. Teníamos muchas cosas encima de la mesa, los distintos actos que se podían organizar, si eran más grandes, más pequeños, si tenían más público o menos público. Josepe. Sí, yo quería comentar un poco los conceptos o las apreciaciones que ha hecho Juan Garrido con respecto de los actos públicos, del público que asiste, que parece ser que no está suficientemente preparado. Y esto es cierto, y es cierto, pero también por una deficiencia cultural. Es decir, lo que sería la enseñanza de la cultura. Aquí falta un hecho importantísimo en esta ciudad, que es por fin el establecimiento del campus universitario. Esa es la clave donde realmente se podrá producir lo que podríamos haber dicho antes como una factoría cultural. Es decir, elevar la calidad de la demanda cultural, ahondar más en la apreciación de la lectura, del audiovisual, el conocer mejor la calidad de las obras de arte, de la pintura, de tantas estas cosas, forman parte de una enseñanza, que eso se produce o nace de los componentes universales de las universidades. Eso es lo que falta aquí, una universidad. También en la preservación, creo yo, en la preservación del patrimonio histórico de la ciudad de Guadalajara se están dando pasos importantes con la restauración o recreación de lo que llaman el eje cultural. Yo creo que falta aquí, en ese campo,
la creación de un museo local, es decir, en donde se aglutine lo que constituye el pasado histórico. El sentido histórico es fundamental para el conocimiento y el saber cultural. El sentido histórico, conocer la historia de los sitios, que lo conozcan los políticos, que a veces no saben una palabra nada de esto. Conocer todo el entramado histórico de los sitios. Aquí hay un buen historiador que es Plácido. Me parece que podríamos estar quizá hasta de acuerdo con ello, ¿no? Es decir, todo eso me parece que superaría esa diferenciación que hay entre entretenimiento y cultura, es decir, todo ese público que va a los actos, que son actos de entretenimiento en algunos aspectos, pero que no ahondan realmente en la formulación de una apreciación cultural, porque no está preparado. Y también hay que decir una cosa, que Guadalajara en la demanda cultural nunca ha estado del todo desasistida por una circunstancia, por su cercanía a Madrid. Yo he vivido los años del bachillerato aquí en Guadalajara y sigo viviendo aquí, y muchas veces las aspiraciones de los actos culturales, de los hechos culturales se producían en Madrid. Y en Madrid además había un conjunto de ilustres alcarreños culturales. Era la diáspora de la cultura de Guadalajara que estaba en Madrid, capitaneada, por ejemplo, por don Francisco Laina Serrano, lo que significó la tertulia de la Colmena, lo que significó la creación en Madrid de un hecho cultural importante que fue la instauración del llamado núcleo Pedro González de Mendoza, lo que significó la Casa de Guadalajara, que por cierto la Casa de Guadalajara, un hecho lamentable que ha ocurrido este año, es que ha tenido que cerrar por falta de financiación. Nunca nos hemos enterado la importancia que tenía ese bastión cultural en la ciudad de Madrid y nunca le hemos dado la importancia que razones económicas. No ha sido capaz de financiar ese asunto y por agotamiento económico, por falta de dinero, se ha tenido que cerrar una institución que tenía una vigencia de más de 50 o 60 años en Madrid. Eso es lo que yo más o menos quería decir. Los demás, turno libre, cualquiera que quiera Pero intervenir. yo voy, Plácido, en la misma línea. Yo voy un poco en la misma línea, pero cambiando algunos argumentos. Yo dudo mucho que el campus vaya a contribuir a más consumo cultural o no. La universidad forma en carreras y tal, y no da cultura. La cultura, para disfrutarla, para establecerla y tal, viene de más abajo. Es decir, desde la primaria... Creo que, por ejemplo, la presencia en Guadalajara de los alumnos, muchos que hay en la Universidad de Alcalá de Henares, porque yo recuerdo en mi época, si queríamos ir a la universidad nos teníamos que marchar de Guadalajara. Sí, pero eso hoy es otro hay una cantidad de chicos, y los conozco, que estudian en Alcalá, viven en Guadalajara, asisten y bancan. Pero eso es otro asunto, es decir, yo soy partidario de que la Universidad de Alcalá tenga un campus cuanto más amplio en la ciudad mejor, y a poder ser en el interior de la ciudad mejor, es mi opinión, vamos, ¿no? Pero yo no iba ahí. La universidad es la universidad y tiene un trabajo específico que hacer, que es ofrecer buenas titulaciones, con muy buena formación y tal. Pero la formación tiene que venir de mucho más atrás. La formación tiene que venir de mucho más atrás. La formación tiene que venir porque haya unos planes de estudios desde primaria y en el bachillerato, donde las humanidades están mucho más presentes de lo que están. Por desgracia, todos los planes de estudios que han venido uno detrás de otro, la presencia de las humanidades ha ido desapareciendo. Y te puedo hablar de mi propia experiencia como profesor universitario. Me están llegando alumnos a segundo de historia y a primero de humanidades semi-analfabetos culturalmente. Semi-analfabetos culturalmente, con unas cadencias formativas sobre cultura, sobre historia, sobre arte y tal, pasmosa, pero realmente pasmosa. Y vienen de nuestro sistema educativo. Ese es uno de los cánceres mayores que tenemos. En España
una organización educativa adecuada, no existe un pacto sobre educación. Eso, hoy está la LOMCE, esa famosa entonces de discusión. Eso y que los ciudadanos aplauden cada vez que las administraciones deciden ahorrar también ahí. Vamos a ver, no conozco a nadie, en general, fuera del mundo, perdona, sí, y te voy a poner un ejemplo, o sea, la prueba del algodón, te voy a poner la prueba del algodón. Vamos a ver, no ha habido ninguna propuesta, ninguna protesta grande, sustancial, cuando en los años pasados se decidió que el Ministerio de Cultura desapareciera. No ha habido ninguna propuesta fundamental cuando la Administración Autonómica o el Gobierno regional decidió que se cargaba la Consejería de Cultura y que la unía a Educación, que es un apéndice, y tal eso. No ha habido ninguna crítica sustancial y tal eso. Y eso, quieras o no, ha sido perjudicial para el mundo de la cultura. El tener un ministerio o tener una consejería que es de educación, cultura, deporte, juventud, supone que la cultura termina siendo un apéndice chiquitito, porque vamos a ver, el gobierno regional... El debate también al otro lado. Sí, termina. Porque vamos a ver, el gobierno, yo lo entiendo como gestor público, como un trabajador de las administraciones. Vamos a ver, si yo tengo que gestionar cultura y educación junta, mi preocupación es que los colegios abran todos los días. El que un teatro esté abierto o cerrado, bueno. Sí, educación, deportes y juventud pasan a tener menos relevancia que la propia educación. Y nos ha pasado aquí. ¿Cuándo han cerrado un colegio en la capital? ¿Cuándo? Nunca. En la capital no, pero en la provincia sí. No, pero se han cerrado por otro, pero se han cerrado por otros. Se han cerrado con 5 alumnos. Bueno. Se han cerrado con 5 alumnos. No, sí, pero con 5 alumnos. ¿Cuándo ha cerrado un colegio en la capital? Por falta de presupuesto, por falta de no sé. Y cerró un teatro. Sí. Cerró un teatro. Pero vamos, yo había hablado... Perdona, nada más que una cosa, con eso ya no voy a hablar más. Aquí está el olvido, no se está reconociendo que la cultura es fuente de desarrollo económico y de empleo. En el sentido práctico, que en épocas de crisis la atención a la cultura es fundamental e importante, porque no se trata solamente de satisfacer aspiraciones espirituales o culturales, sino también fuente de creación económica, de desarrollo económico. Por ejemplo, todo lo que constituye el flujo turístico a la provincia de Guadalajara viene a rastra de los intereses culturales, de lo que son los patrimonios históricos de las ciudades. Hay ciudades o pueblos, yo he hablado antes de Atienza, Pastrana realmente ha desarrollado un funcionamiento desde que se produjo el centenario de Santa Teresa de Jesús, todas estas cosas, pero creando empleo, es decir, creando desarrollo económico. Ese es un tema que hay que considerarlo por parte de los poderes políticos, creo yo. Por ejemplo, hay cosas que yo he anotado. Josepe decía público preparado. Bueno, yo no sé, yo no puedo decir que el público esté preparado o no esté preparado, no lo sé, el que va a los actos, ¿no? Pero bueno, yo he dicho que el público que va a los actos, yo no sé el grado de interés que tiene en ese concreto acto cultural. Luego le damos mucha importancia también a la asistencia del público a los actos, le damos una enorme importancia. Y yo voy mucho a Madrid, invitado, incluso que hemos ido muchas veces con Antonio y yo, y allí 40 personas es un llenazo histórico y están satisfechos totalmente. Y nosotros tenemos aquí 100, 150 y decimos que es un fracaso. También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque la gente también... Estoy de acuerdo con Plácido en lo del campus. Porque haya un campus más extenso, con más licenciaturas y con más lo que quiera, no va a contribuir en absoluto, a mi juicio, a que los jóvenes vayan a los actos culturales. Otros beneficios, sí, indudablemente, pero que vayan, nosotros tenemos la sede, como se sabe, en el campus universitario. Hacemos actos en el campus universitario y no van los alumnos, no va nadie.
de los alumnos, sea el acto que sea, ya puede ser un acto de cine, ya puede ser, no van. Entonces eso es una asignatura pendiente por parte de todos nosotros, por parte de las asociaciones. Eso es una asignatura pendiente, la juventud. ¿Qué pasa con la juventud? Quizás lleva esta razón en lo que tú estás diciendo, que la base sea, hay que partir desde otra plataforma. Que son consumidores de otro tipo de cultura. Pero tampoco sé qué cultura consumen. Pues yo claro. sí, perdona, ¿Qué yo sí, sí, pues en dime parte que por es que no sé qué cultura consumen. En parte por mis alumnos, en parte, bueno, aún tengo hijos muy jóvenes y tal eso. Pues mira, consumen muy buen cine, muy buena música, literatura alternativa, no clásica, y tal. Yo, por lo que tal. Y lo que pasa es que lo consumen por otros canales que no son convencionales. Y eso ni es bueno ni malo, es una realidad. Es distinto, claro. Es una realidad. Yo creo que también es disculpa que voy a terminar ya, ya una cosita última ya. Vale. Y es la importancia que dices tú, Plácido, que le damos al Ministerio de Cultura o a la Consejería propia de Cultura. Yo ahí tampoco le doy una gran importancia, fíjate. No le doy una gran importancia. Educación, cultura y deporte. Si eso se puede estructurar perfectamente, sí, ya lo sé que es el tema económico, pero se puede estructurar, no sí, porque la tú le partida es la misma para cuatro, no para uno. El Ministerio de Cultura, tú haces un Ministerio de Cultura y haces una Consejería de Cultura y a lo mejor no hay dinero, no va partidas destinadas a la cultura, hay mucho menos, porque yo te puedo decir pueblos importantes de Guadalajara, importantes, que tienen 4.000 euros de cultura y hacen muchas cosas. O sea, quiero decirte que no porque haya un ministerio, una consejería, ya hay más presupuesto para la cultura. No. Estas cosas, por ejemplo, del Ministerio de Cultura y de la Junta, eso también tiene sus problemas. Porque la Junta de Comunidades, y no estoy yo por acusar nada de nada, porque hay sitios en donde se vuelcan con el sitio. Por ejemplo, en la ciudad de Toledo, y lo que era antes Ciudad Real. Guadalajara ha tenido poca atención, me parece, lo intuyo yo. O sea, me parece que la Junta de Comunidades, vamos, yo he formado parte y estoy formando parte de entidades culturales en donde la Junta de Comunidades le importa tres pepinos esto, y como muchas de esas llamadas declaraciones de interés cultural, de carácter provincial o de carácter regional, pero realmente pues son subvenciones que hay que rogarlas, que hay que pedirlas, que hay que, en fin, sobar un poquito el tema. No es tan presupuestada lo que es el desarrollo o la protección a las empresas culturales. Ana, ahora sí. Gracias. Bueno, yo también quería prestar un poco atención a otros espacios que no son estrictamente formales de cultura o de aprendizaje y que cobran mucha importancia en la ciudad, ¿no? Y son puntos vivos y generadores de cultura como cualquier otro, ¿no? Y creo que, por supuesto, teniendo como referencia a nuestra biblioteca, que además, aunque sea en sí un sitio del saber, pero hace mucho más que lo que tiene que hacer una biblioteca y lo vemos comparándola con cualquiera de otras bibliotecas de otras ciudades españolas. Se mueve, es motor cultural, motor de unión de la ciudadanía, diversa absolutamente y un ejemplo a seguir para muchas cosas, ¿no? Y luego hay sitios pequeños en nuestra ciudad que creo que están generando también iniciativas muchas veces privadas, ¿no? Como pueden ser librerías, bares incluso, que organizan formación, que organizan proyecciones, que hacen encuentros poéticos, jam session, o sea, hacen un montón de cosas y que están siendo también, de alguna manera, están enriqueciendo un caleidoscopio cultural para Guadalajara y que no se les puede dejar de lado, ¿no? Y quizá ahí sí que engancharemos a ese público más joven, que se queda un poco a veces desconectado o que en los medios que le ofrecemos una programación más institucional no les llega, porque mucha de la gente joven, pues por ejemplo ya la televisión la ve poco, utiliza más redes sociales, tal, y todos estos nuevos espacios, ¿no?, que intentan atraer un público, ¿por qué no?, también para asegurarse las lentejas y para salir adelante como una opción de autoempleo, tal, pero están proponiendo cultura y creo que tienen un lugar en Guadalajara. Y muchas veces complementario a toda esa propuesta cultural de museos, de instituciones, que por desgracia, y eso sí que tendríamos que mirárnoslo en Guadalajara, muchas veces en fin de semana no está abierta.
O sea, hace poquito nosotros hemos intentado visitar pues, justamente el Museo Sobrino con unos amigos y no hay opción de verlo en horario normal de fin de semana que uno tenga libre, ¿no?, la tarde. Entonces, creo que hay cosas que revisar y realmente ponerle las cosas muy fácil al público si queremos que venga, ¿no? O sea, no podemos esperar que, claro, evidentemente un lunes por la mañana que nos viene bien abrir, vengan ellos, porque quizá no es el rato que tienen libre. Igual ese es el día para cerrar. Claro. Sí, Estamos en los últimos minutos del programa. Pero es una cuestión de recursos públicos. En la medida que las instituciones tienen el dinero que tienen y se lo gastan como mejor creen que tal. Es una cuestión de recursos. Y como es una cuestión de recursos, en ese sentido yo soy muy crítico. Hasta que las administraciones, todas, desde el Ministerio hasta el último ayuntamiento, no cambie un concepto. Y es que el dinero que se gasta en cultura es inversión. Claro. No es subvención. No es subvención, es gasto, evidentemente. No, es gasto, sí, pero es un gasto de inversión, no de subvención. Hasta ahora, todas las estructuras presupuestarias de todas las administraciones, la cultura la entienden como una subvención. Es decir, no como una inversión. Y esto es un error. Al índice que aludía Josepe hace unos momentos, que eran estos índices que se publicaban de inversiones culturales, de generadores y tal, yo el último publicado es el del 2012, que yo lo analicé en su momento porque estábamos interesados desde la universidad para poner en marcha una serie de proyectos y tal. Mirad, en concreto, en patrimonio cultural, España generaba, como recursos desde el patrimonio, generó 13.000 y pico millones, no llegaba a 14.000 millones. Bueno, una exageración no. Mira, estábamos por detrás de Estados Unidos, que era el mayor generador, por supuesto, de patrimonio. Estados Unidos, por Dios, y tal. Pero es que estábamos por detrás de Francia, de Italia, dices, bueno, pero es que estábamos por detrás de Alemania. O sea, un país como Alemania, que genere más ingresos en el PIB que España de actividades vinculadas al patrimonio cultural, algo pasa. Algo pasa, algo estamos haciendo muy mal. Disculpadme que os interrumpa, pero nos quedan apenas 4 minutos para terminar el programa y aunque ya os convido para un nuevo programa ya en el año que viene, porque tenemos muchos jueves a lo largo del año y siempre es interesante hablar y analizar la cultura, lo que nos pasa para aprender y poner también herramientas para poder mejorar todos, tanto los que formamos parte del mundo de la cultura como también la gente que está detrás de las pantallas y es el público potencial, os voy a pedir que digáis un pequeño deseo que tengáis para el año que viene, lo que puede pasar en 2016 con respecto al mundo de la cultura, un deseo, un mensaje, lo que vosotros queráis en un minutillo, si somos un poquito espléndidos. Ana. Bueno, pues yo pediría que pase al centro, ¿no? Que no sea esa cosa residual, ese cajón desastre, ¿no?, que nombraba Plácido, que está dentro de un montón de cosas ya como una más, sino que le demos la importancia que tiene y a nivel de ciudad, pues que no se escatime, ¿no?, porque al final es empobrecer al ciudadano y si queremos que Guadalajara brille, pues tiene que ser a través de lo cultural, que genera muchísimas oportunidades de economía justa, de relaciones humanas y mejora en general el convivir, ¿no?, también. Juan. Yo quería hacer algo que no va con esto que me has preguntado, pero sí decir... Pero lo va a hacer. Es que, lo voy a hacer, si me lo permites. Sí. Y es que, no sé si os habéis dado cuenta, que en Guadalajara hay, entre todas las asociaciones que lo componemos, hay una gran diversidad cultural. O sea, hay una gran diversidad cultural. Nadie se dedica a lo mismo que la otra. O sea, y eso es muy bueno, porque si hubiera, es decir, pues el Rincón Lento, la Fundación, pues es que se dedica también. Nadie, y eso es muy importante en Guadalajara, muy importante. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que el año que viene, el año próximo, que ya está mañana allí,
pues es que hay aniversarios también, no solamente CELA ni Buero Vallejo, hay el 25 aniversario de la Fundación Siglo Futuro y el 25 aniversario del Maratón de Cuentos, si no estoy mal, ¿eh? O sea que hay dos aniversarios dos protagonistas más. muy importantes, creo yo, ¿no? Aquí, Sí. porque 25 años no se cumplen así como así. Y lo último que yo, el deseo, es que, como decía, me parece que lo decía Quino, con su personaje fantástico Mafalda, y decía, ojalá que llegue el día en que la cultura tenga más importancia que el dinero. Ahí lo deja Juan Plácido. Sí, pues que sepamos aprovechar las oportunidades que traen los centenarios. Tenemos el centenario de Cela, tenemos el centenario de Buero, pero también tenemos el 350 de Sebastián Durón, y tenemos el del príncipe de Éboli, el marido de la princesa de Éboli, Ruy Gómez de Silva, y tal, y que sepamos aprovechar las oportunidades que traen, porque vienen muy vinculados a la provincia, muy vinculados a la tierra, y mi deseo es que cuando acabe el 2016 estos centenarios hayan dejado algo. O sea, que no sea simplemente lo que se haga a lo largo del centenario, sino que hayamos sido capaces de aprovechar la oportunidad para que quede algo, y sobre todo que quede algo en inversión cultural, en generador de empleo y de riqueza a través de la cultura. Josepe. No sé quién dijo que la cultura es un oxímoron, es un regreso al futuro. La cultura es futuro, o sea, no es un hecho que se agote en sí mismo, sino que abra las posibilidades de superarse. O sea, la cultura es superación, de modo que el futuro que yo quiero para Guadalajara es que esa cultura, por lo menos la que hay ahora, se fortalezca, se consolide y cree una buena ciudad, una bella ciudad, en donde se pueda vivir a gusto, donde las nuevas generaciones hayan asiento y se puedan domiciliar. Eso es lo que yo deseo para el futuro. Pues nos quedamos con los deseos de nuestros 4 compañeros en esta tarde, que no noche, de debate, en este 31 de diciembre. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Juan, celebraremos todos los aniversarios, también el de la Fundación Siglo Futuro. No te quepa ninguna duda. Feliz Nochevieja, que tengáis buena salida de año y buena entrada en 2016 y podamos seguir hablando de cultura aquí en Televisión Guadalajara. Gracias. Gracias a ustedes también una semana más en esta tarde-noche tan especial. El mismo deseo que para los compañeros de este espacio de debate, que salgan bien del año, que entren todavía con mejor pie y que lo sigamos celebrando y viviendo día a día, sus vidas y las nuestras, a través de Televisión Guadalajara. ¡Feliz año!